La mayor angustia que sufre un jugador de ajedrez se produce durante los apuros de tiempo. Por ejemplo, 2 horas para completar 40 movimientos. Si uno solamente dispone de 2 o 3 minutos o incluso de unos pocos segundos para realizar 10 movimientos, el corazón se dispara, el sistema nervioso está a punto de explotar y la cabeza hierve. Para los jugadores es un auténtico suplicio, pero los espectadores se lo pasan bomba. Terrible, porque pierdes el control. Lo que ocurre con los apuros de tiempo es que no tienes oportunidad para comprobar algunas de tus ideas, y es como una bola de nieve. Crea un vacío en tu mente y puedes cometer cualquier tipo de error. No me gusta pensar en los problemas de tiempo porque distorsionan la calidad del ajedrez, pero desgraciadamente forman parte del conjunto. Es parte del juego en el que estamos. Bueno, hay jugadores a los que no les afecta el apuro de tiempo. A mí personalmente sí, yo no puedo resolver ese problema. En los apuros hay que estar muy concentrado. Y yo a veces pierdo esa concentración. Yo mismo siento un poco de pánico. Intento recordar cómo llevaban la partida los grandes jugadores como Botvinnik, incluso bajo la presión del tiempo. Y creo que he aprendido de ellos buenas lecciones. Soy afortunado por poder tomar como modelo a jugadores como esos. Y a veces me enfado con mí misma, porque yo digo, otra vez, yo vi mi reloj y ya no me gusta, porque no es profesional. Pero a veces hay razones para estar en apuro de tiempo, y es que si alguien tiene una posición que es mala, entonces hay que intentar algunas cosas psicológicas, y hay jugadores que juegan mal cuando el oponente tiene apuro de tiempo. A veces estás extremadamente concentrado y puedes jugar una partida razonable. Y otras, no sabes actuar por el estrés. Bueno, ahí la adrenalina corre, el pulso se te acelera y la mente funciona a toda velocidad. La tensión es muy grande, tienes que tomar decisiones difíciles, décimas de segundo, y a veces tienes que dominarte, ¿no? Puesto que ahí la intuición te dice una cosa, el cálculo que estás haciendo a toda velocidad te dice otra, y a lo mejor la experiencia te está diciendo que actúes de otro modo más prudente. Son situaciones extremas. No sabría explicar cómo es un ataque al corazón porque nunca lo he padecido, pero imagino que la sensación durante los problemas de tiempo se parece al momento anterior a tener un ataque al corazón. Estás muy nervioso, muy concentrado. No calculas muy bien las jugadas. Juegas por intuición. Creo que es una parte del juego muy interesante, porque te tienes que esforzar, concentrarte al máximo, y creo que algunos jugadores incluso juegan mejor cuando están con el problema de tiempo. Puede ser por eso, porque están presionados para pensar y concentrarse, para encontrar el mejor movimiento, el mejor truco. Claro que es terrible. Bueno, últimamente, honestamente, no he estado nunca muy apurado de tiempo porque creo que no tengo ya los nervios para resistir la sensación de a lo mejor tener que hacer 15 jugadas o 20 jugadas en 2 minutos, ¿ya? Porque a esa altura, claro, tus pulsaciones cardíacas son demasiado rápidas, estás desesperado tratando de llegar a la jugada 40, cumplir el control de tiempo, y ya eso no es ajedrez, porque se desvirtúa. Tú puedes tener la partida ganada en posición, pero el tiempo puedes cometer cualquier error. What do you feel, at least what I feel, well, let's say at least that's what I think I feel, okay, is Lo que yo creo que siento es como si todos los procesos mentales se acelerasen. Es muy estresante. Te tiemblan las manos. Pero también es divertido porque tus capacidades se encuentran trabajando al máximo.
En ese momento ves que si no eres bueno, estás perdido. Hay más tensión y tienes que pasar de jugar con un ritmo lento a tener que decidir en un momento. Y no es tan fácil como en el desarrollo de una partida normal. Hay tensión y eso es difícil de controlar. Estás muy centrado en la posición, pero también tienes que estar atento al reloj y tener que estar pendiente de todo. A veces es difícil. Bueno, en mi caso concreto estás siempre concentrado en la partida, ¿no? Estás viendo la partida, estás viendo, pues, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Me quedan segundos, ¿no? Recientemente ahora tengo la experiencia del Campeonato de España, bueno, donde afortunadamente pude ganar la última partida y así conseguí el título, pero recuerdo que tenía en el reloj, en el finish, tenía un minuto o un minuto y medio, ¿no? Y estaba intentando ganar una partida que la verdad que eran prácticamente tablas, ¿no? Entonces en ese momento sí, a lo mejor incluso puedes pensar en lo que puede pasar si ganas, lo que puede pasar si pierdes, pero normalmente estás muy concentrado e intentando hacer una jugada la mejor posible, ¿no? Tu atención en ese momento está totalmente centrada en el tablero, entonces casi no piensas en nada más, ¿no? Estás ahí, ¿qué hago? ¿Qué muevo? ¿Qué puedo hacer aquí? Y eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Después, inmediatamente que acaba el momento de tensión, entonces hay una especie de, bueno, de desinfle general, ¿no? Tu cuerpo se tranquiliza y entonces muchas veces pues notas una tensión, unos temblores, ¿no? Incluso a la hora de escribir, firmar la planilla o lo que sea, pues notas como una especie de tensión acumulada que la estás soltando y que no sabías ni siquiera eras consciente de que estabas, porque estabas concentrado en la partida, ¿no? Jugar bien un final de caballos me recuerda un poco a conducir un coche o a manejar un ordenador. El aprendizaje puede ser laborioso, demasiado técnico, a veces un poco pesado, pero en los tres casos el esfuerzo tiene sus compensaciones, merece la pena y además hay facetas atractivas dentro de ese esfuerzo. Concretamente, en los finales de caballos, la técnica habitual suele consistir en ir dando saltitos con suma precisión para lograr el objetivo que nos hayamos propuesto, aunque muchos de ellos también esconden jugadas brillantes. Por ejemplo, esta posición corresponde a una partida jugada hace más de 100 años, en 1895, entre Gunsberg con las negras y el genial Pillsbury con las blancas, que en principio disponen de cierta ventaja, porque tienen más espacio y además tienen también este peón en C5 que está pasado. Sin embargo, si profundizamos un poco más en esta posición, veremos que las negras tienen una idea muy clara, que consiste en llevar este caballo a C6, en cuyo caso estarían bloqueando el peón de C5 y promoviendo a la vez esta mayoría de 2 contra 1 en el flanco de dama, con lo cual las acciones quedarían más o menos equilibradas. Por lo tanto, Pillsbury se dio cuenta de que tenía que hacer algo especial para romper ese equilibrio, algo realmente incisivo, y lo encontró. La idea es F5, que plantea problemas delicados, porque si las negras lo toman ese peón 2 veces, E por F5, G por F5 y G por F5, lo que ocurre es que esta casilla queda habilitada para que salte ahí el caballo, que no solamente ataca el peón de D5, sino que también impide que el rey defienda ese peón desde la casilla E6. Por lo tanto, eso no es una solución. Tampoco lo es tomar una sola vez el peón y después de G por F5 jugar G5 para controlar F4, porque entonces el caballo amenaza al peón de D5 pero por el otro lado y el rey no puede defenderlo porque este peón se lo impide. Es decir, eso tampoco sería una solución para las difíciles amenazas planteadas por las blancas con su última jugada, que ha sido F5. La única solución razonable en realidad consiste en jugar G5 inmediatamente, controlando la casilla crucial F4. Entonces, Pillsbury contestó con caballo B4, una jugada aparentemente molesta, dado que las negras apenas pueden hacer nada de lo que se habían planteado. El caballo no puede ir a C6, este caballo está presionando en estos dos peones. De todas maneras, Gunsberg debió pensar, bueno, tampoco hay tanto problema.
porque si yo juego A5, el caballo blanco tiene que retirarse hacia atrás y entonces ya puedo llevar el mío a C6 y todo queda bajo control de nuevo. No obstante, eso no es tan sencillo, porque Pillsbury había ideado un plan realmente venenoso. En lugar de retirar el caballo, jugó C6, y ahora el caballo de B4 no se puede capturar porque seguiría C7, amenazando doblemente tomar el caballo de B8 o coronar en C8, en cuyo caso las blancas ganarían de inmediato. Así que las negras no pueden capturar el caballo, deben tener mucho cuidado con ese peón y deben controlarlo con el rey desde D6. Pero el festival de fuegos artificiales que había ideado Pillsbury no terminó ahí, había ideado bastante más. Ahora sigue sin retirar el caballo, captura este peón en E6 con el suyo de F5. Y el caballo sigue siendo incomestible porque seguiría E7, no habría más remedio que jugar rey por E7 y nuevamente estaríamos como antes, C7 y las blancas ganan. Por lo tanto, Gunsberg calculó un rato y vio que tenía una solución, en apariencia, que es capturar ese peón con el caballo. De esta manera se pasó a un final de reyes y peones, ya no hay caballos. Y además Gunsberg debía estar bastante tranquilo, porque aparentemente este rey va a jugar a D6, el peón de E6 está perdido, las negras quedarían con un peón de ventaja e incluso ganarían la partida. Pero, insisto, Pillsbury había profundizado mucho y aquí hizo otra sorpresa. E4. Hay que tomar ese peón. D5 jaque, evidentemente no se puede tomar en D5 porque E7 y el peón corona. No hay más remedio que colocar el rey aquí. A continuación, Pillsbury ataca este peón descarriado de las negras, que responden avanzando su mayoría en el flanco de dama. Y fíjense ustedes, después de rey por E4 y A4, la profundidad tremenda del cálculo de Pillsbury. Había visto la posición con muchas jugadas de antelación. Si quieren comprobarlo, aquí Pillsbury jugó rey D4, congelen esta imagen y pongan la posición en el tablero en su casa y verán que el rey ha llegado justo a tiempo para capturar el peón de E4 y al mismo tiempo evitar que este peón llegue a A1, en la variante, por ejemplo, B3, A por B3, A3, etc. El rey llega justo a tiempo para capturar ese peón. En esta posición, Gunsberg perdió los nervios y jugó H5, con lo cual quedó completamente perdido enseguida, porque después de G por H5, este peón está mucho más cerca de su objetivo que aquellos negros. Es decir, esa jugada no tuvo mucho sentido en realidad. Había otra que planteaba mucho más resistencia, que era rey E7. En ese caso la continuación lógica hubiera sido rey C4, atacando los peones del flanco de dama, B3, A por B3, con la idea que hemos apuntado antes, A3, y para poder alcanzar a ese peón a tiempo no hay más remedio que jugar rey C3. Aquí todavía las negras dispondrían de un recurso casi desesperado, pero que podría ser eficaz, que es jugar F5 con el fin de desatascar estos peones que tienen el flanco de rey, G por F5, G4, ahora las blancas dan cuerda a su peón del flanco de dama, H5, asistimos a una especie de carrera de peones, B5, H4, B6, A2. La idea de esta jugada es que las negras den ese peón en A1, lo sacrifiquen, para que uno de estos corone con jaque. Ese es el último recurso que tienen las negras. Hay que jugar rey B2. Y ahora G3, H por G3 y H por G3. Pero entonces Pillsbury vuelve a replicar brillantemente. En lugar de permitir ese truco de las negras, que ocurriría si las blancas jugasen ahora B7, intercala una jugada intermedia clave, D6, devolviendo la misma pelota. Es decir, la idea es que ahora, después de rey por D6, B7 amenaza coronar con jaque. Por lo tanto, obliga a jugar rey C7 y entonces sigue E7 y contra G2, B8, dama, jaque y las blancas coronan este otro peón y ganan la partida. Pillsbury fue uno de esos campeones sin corona que adornan y abrillantan la historia del ajedrez. Como ustedes han visto, siempre estaba ojo a visor.
incluso en las posiciones aparentemente más sencillas, buscaba las complicaciones tácticas y la brillantez. Yo les aconsejo que ustedes hagan lo mismo. Los finales de caballo son distintos de otros finales porque las reglas de la geometría no se aplican necesariamente. Habrá posiciones muy diferentes, pero lo que hay que recordar es que el caballo no puede ganar un tiempo, un turno de juego. Eso es crucial. Los caballos se mueven todos de la misma manera. Tenemos un final de caballos. Si tenemos una posición cualquiera, como esta, si se mueven los caballos, nunca podrás empujar al rey negro. E incluso en una situación extrema, el caballo no puede ganar un tiempo. Y en muchos finales de caballo tienes que utilizar una valoración general, porque las reglas no siempre se pueden aplicar. Ambos caballos se mueven a la misma velocidad. Y hay un cierto parecido con los finales de peón, porque las ventajas normales son casi las mismas. Y casi no se puede pensar en algo más específico. Bueno, siempre es bueno que el caballo esté centrado. Todas las reglas que se aplican en el medio del juego son válidas para la jugada final. Y hay que vigilar al oponente, porque el caballo es una pieza muy complicada. En una de las lecciones del nivel básico vimos la fuerza aterradora de un peón cuando llegaba a la octava fila. Pero por si pensaban que yo exageraba al decir eso, vamos a ver ahora algunas combinaciones basadas precisamente en lo que ocurre cuando un peón llega a la casilla de coronación en la octava fila. En esta posición, como suele ocurrir tantas veces, parece que las negras tienen todo bajo control. Es decir, el peón está perfectamente bloqueado, insisto, en apariencia, y además las piezas negras son bastante activas, con lo cual pues da la impresión de que tienen todo bajo control. Sin embargo, hay matices sospechosos. Por ejemplo, el rey está protegiendo estas casillas y ninguna pieza más lo hace. Y entonces ahí se puede urdir, basándose en esos detalles, la combinación ganadora de las blancas, que es muy impresionante. Empieza con dama H8 jaque, nada menos que un sacrificio de dama que las negras tienen que aceptar. A continuación, el peón ha quedado liberado y da su primer jaque en G7, contra el cual solo existe la respuesta rey G8. Las blancas siguen con su cascada de sacrificios, alfil H7 jaque. Como ustedes pueden ver, no hay mucho mejor que rey por H7. Y entonces el golpe final. Las blancas coronan dama y es jaque mate. Realmente, cuando un peón quiere coronar a toda costa, es poco menos que imparable. Otro ejemplo de peón temible y terrible. En esta posición, la situación de las blancas parece bastante delicada, porque las negras disponen nada menos que de 3 peones pasados y ligados. Poco a poco van a ir avanzando y da la impresión de que las blancas no pueden hacer gran cosa para evitarlo, porque este peón está satisfactoriamente, entre comillas, bloqueado por la torre de E8. Sin embargo, la situación del rey negro tan expuesta nos debe hacer pensar que ahí hay algo, solo hay que buscar qué y dónde. Y eso se consigue analizando que este rey protege al mismo tiempo 2 casillas, es decir, el jaque en F8 parece bien cubierto, pero el rey también está protegiendo la casilla H8. Entonces la solución consiste en dar primero jaque con la torre en F8, no hay más remedio que tomar la torre, y a continuación la clave de la solución es el sacrificio de dama en H8. No tiene sentido jugar rey F7 porque las blancas tomarían con jaque en F8, por lo tanto rey por H8 y peón por torre igual a dama, jaque mate. Las negras se las prometían muy felices con esos 3 peones pasados tan fantásticos, pero su alegría ha durado poco. Permítame insistir en la posibilidad de que un peón contribuya decisivamente a una combinación ganadora. En esta posición, cualquiera diría que las blancas están a punto de abandonar.
Tienen la dama amenazada y no solo eso, sino que según donde vaya cualquier movimiento normal, habría una lluvia de jaques sobre el rey blanco que conducirían con toda seguridad al jaque mate. Sin embargo, el rey que está a punto de morir es el negro y no el blanco, pero no es fácil encontrar cómo. En primer lugar, porque la dama no parece tener grandes movimientos y, como hemos dicho, las negras amenazan un montón de jaques. Sí tenemos un jaque con la torre blanca en E8, pero entonces, después de rey A7, no se ve cómo seguir. Ahora bien, soltemos un poco la imaginación. ¿Qué pasaría si este rey estuviera en A8? Entonces el cielo estaría abierto para las blancas, que seguirían con dama C8 jaque, rey A7, dama por B7, mate. ¿Hay alguna forma de ligar las dos ideas, el jaque de la torre y esto que acabo de decir? Efectivamente, después de torre E8 jaque, rey A7, tenemos la elegante jugada torre A8 jaque, atrayendo al rey a la casilla fatídica. Si rey por A8, dama por C8 jaque, rey A7, dama por B7 mate. Pero esto no es todo, porque las negras se dan cuenta de eso y juegan rey B6. ¿Y ahora qué hacemos? Aparentemente no hay ningún jaque importante o que sirva para algo, e insisto, las negras amenazan dar jaque mate en pocas jugadas. Una vez más hay que soltar la imaginación. ¿Qué pasaría si este peón no estuviese aquí? Muy fácil, las blancas dan jaque mate en una jugada, dama A5, mate. ¿Eso nos sirve de algo? Sí, porque la dama puede sacrificarse en A5, esta es la solución. Única jugada, rey por dama, y ahora sigue A por B7, jaque descubierto con la torre, el rey debe moverse, y ahora B8, coronan dama, jaque, no hay elección, y ahora este jaque ya es totalmente mortal de necesidad, porque las negras solamente disponen de dama B5, torre por dama por torre, etc. Una vez más, el peón ha sido absolutamente mortal. Vamos a concluir este tema táctico con una pequeña joya producida por un tal Teichmann en el torneo de Berlín de 1930. En esta posición, las blancas tienen dos piezas de menos. Su único recurso es este peón de G7, muy cercano a la coronación, pero no se ve cómo se puede aprovechar ese detalle, porque la combinación que a mucha gente se le ocurriría en principio, que sería jugar dama F5 con la idea de dama por F7 jaque, seguida de la coronación y el consiguiente ataque de mate, no sirve por la sencilla razón de que después de dama F5, alfil B7, esta torre de A8 está controlando doblemente la casilla G8 y entonces ya la combinación no es posible. Así que esa idea no vale. Hay que buscar algo más contundente y realmente tiene que ser muy contundente porque también tenemos amenazado este alfil por el peón. Sin embargo, no hay que perder la esperanza porque este peón de G7 tiene una fuerza tremenda. Esta torre de E6 está prácticamente clavada, porque si la torre se mueve, entonces alfil por F7 jaque, seguido de la coronación, nos daría la idea que estamos buscando. Y entonces la solución está en empezar con torre por H6. No se puede tomar con la torre por lo que acabo de decir, alfil por F7 y el peón corona. Por lo tanto, caballo por H6. Ahora bien, ¿qué ha pasado aquí? Las negras parece que tienen motivos para estar muy contentas porque las blancas tienen cada vez menos piezas y menos amenazas en principio. Sin embargo, hay una terrible, que es esta. Dama G5. Ahora se amenaza dama por H6 porque la torre ha quedado clavada y también este tremendo jaque en D8. La única forma de parar las dos amenazas de manera convincente es caballo F7. Una vez más, todo parece bajo control, pero entonces este caballo ha quedado sobrecargado porque es la única pieza que evita que este peón ayude a su compañero y también la única que evita el jaque de la dama en D8, que es el que viene a continuación. Dama D8 jaque. No hay más remedio que jugar caballo por D8 y ahora fíjense en qué solución más impresionante. H6, la torre sigue clavada por el alfil y no hay forma de evitar la amenaza H7, rey por H7 y G8 igual a dama. Si alguna vez ustedes consiguen ganar una partida con una combinación tan brillante como esta, se sentirán henchidos de gozo, como seguramente se sintió Teichmann.
El estadounidense Reuben Fine fue uno de los ajedrecistas más destacados de la primera mitad del siglo XX, pero no solo jugaba al ajedrez, también era un eminente psiquiatra, seguidor de las teorías de Sigmund Freud, así que es previsible que además de analizar muchas partidas, estudiase libros tan voluminosos como estos. Quizá por ello elaboró algunas teorías francamente muy sofisticadas sobre el ajedrez y el psicoanálisis. Por ejemplo, la que intenta explicar por qué las mujeres juegan peor que los hombres. De acuerdo con los seguidores de Freud, en el ajedrez el rey enemigo simboliza al propio padre. Entonces, de acuerdo con el complejo de Edipo, todo hombre odia a su padre, los hombres juegan muy motivados al ajedrez, porque el objetivo es matar al rey contrario. Sin embargo, las mujeres no pueden aplicar el complejo de Electra, toda mujer odia a su madre, porque aunque la dama es la pieza más potente, el objetivo no es matar a la dama, sino matar al rey. Aparte de esas teorías tan rebuscadas, Reuben Fine fue sin duda un gran jugador de ajedrez, uno de los mejores del mundo en su tiempo, pero, como todos, también recibió algunos disgustos muy serios como el que vamos a ver a continuación. Es una partida que se disputó en Moscú en 1937. Su rival se llamaba Judovich. Reuben Fine tenía las piezas blancas. A esta partida, si tuviera que ponerle un título, yo elegiría el del cazador cazado. Empezó con D4, Judovich jugó D5, C4, E6, caballo C3, caballo C6, caballo C3, C5. Así llegamos a la variante Tarras, muy en boga todavía hoy, pero claro, con ideas ahora mucho más modernas que entonces. Ahora se considera que lo mejor para las blancas es tomar el peón de D5 para fijar, para aclarar cómo va a ser el centro de las negras. En aquel momento la teoría no estaba tan desarrollada y lógicamente Fine prefirió desarrollar una pieza más y clavar el caballo con alfil G5. Las negras contestaron tomando en D4, las blancas retoman con el caballo y las negras aprovechan para avanzar el otro peón central amenazando al caballo con E5. Fine contesta con caballo B5 y aquí llegamos al momento culminante de la partida. Las negras hacen la jugada natural, A6, y Fine piensa que ha conseguido engañar a Judovich, porque lógicamente ahora las blancas deberían retroceder con el caballo a A3, donde ocuparía una situación francamente muy pasiva. Sería, digamos, una pequeña derrota de las blancas nada más empezar, tener un caballo arrinconado. Sin embargo, Fine tiene eso previsto, o cree él que lo tiene previsto. No hace caso de la amenaza al caballo y captura con el otro caballo el peón de D5. Judovich no se inmuta y captura el caballo. Fine, sin pensarlo mucho, toma en F6 con jaque, caballo por F6, jaque. Y aquí viene la enorme sorpresa, porque lo que Fine estaba esperando era la variante G por F6, dama por D8 jaque, única rey por D8, alfil por F6 jaque, y contra cualquier jugada de las negras, la siguiente de las blancas sería alfil por H8 y las blancas ganan. Pero entonces viene lo del cazador cazado, porque Judovich había previsto todo esto. La sorpresa está en que toma en F6 con la dama. Y ahora las blancas tienen que capturar la dama en F6 y entonces se aprecia la enorme debilidad que se ha creado en la diagonal que va desde E1, donde está el rey blanco, hasta A5. Al haber desaparecido el caballo que al principio de la partida estaba en B1 y ahora el alfil que de G5 se ha desplazado a F6, esa diagonal queda muy débil, cosa que aprovechan las negras dando un jaque terrorífico en B4. La única forma de librarse del jaque es dama D2 y el resto de la partida es muy fácil. Alfil por D2, no hay más remedio que jugar rey por D2, G por F6 y cuenten ustedes las piezas. Las negras tienen una de ventaja y las blancas prácticamente carecen de compensación por ello. Por lo tanto, Fine abandonó. Está claro que todas sus teorías sobre el psicoanálisis, en este caso, le sirvieron de poco ante el ímpetu de Judovich.